huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Leamos el 15 al 17 ahora. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Amén. Vamos a orar a la presencia de Dios. Señor amado, en esta hora vamos delante de su presencia. Divino Dios, dándote las gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Te damos las gracias, Dios mío, por este lugar, por estar reunidos todos juntos. Queremos, Dios mío, que usted nos hable en esta hora, que usted nos corrija, que usted nos exhorte, de que usted nos bendiga, nos alimente a través de su palabra, porque es la única que nos puede hacer entender, Dios mío, la única que puede enderezar nuestros caminos es su palabra, bendito Dios. Señor amado, en esta hora, sé usando mi vida por misericordia, para la gloria de su nombre, Dios mío, que tu Espíritu Santo pueda fluir, Dios mío, desde aquí, desde tu altar, hacia adelante, hacia abajo, hacia mis hermanos, Dios mío, que se puedan sentir tus caricias, ese fuego, Padre, que cayó, Dios mío, en Pentecostés, Señor amado, que ese mismo fuego pueda descender en este lugar. Dios mío, gracias, poderoso Dios. Pasamos, Dios mío, a oír su palabra en esta hora, con mucho temor, con mucho respeto, Dios mío, a su presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, amados hermanos. No cierre su Biblia, no se quede dormido, porque ahora viene la palabra de Dios, donde tenemos que estar allí atentos, tenemos que estar despiertos, alabando el nombre del Señor. Leíamos entonces los libros de Génesis 2:7. ¿Qué decía? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su aliento, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Usted se preguntará a través de su palabra, ¿para qué fuimos creados? Este es el título que se le puede poner al mensaje. ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Usted se lo ha preguntado alguna vez? ¿Para qué Dios nos formó? ¿Para qué Dios creó su vida? O quizá usted se siente tan pobre que lo único que quiere es no estar en esta tierra. No creo que usted se sienta así. Si ese pensamiento lo tiene, tiene que reprenderlo al tiro, porque ese pensamiento no le pertenece a Dios. Si usted llegó a esta tierra y ha llegado hasta el día de hoy, es porque Dios lo ha permitido. A través de todas las edades de la humanidad, el hombre se ha hecho estas preguntas. Siempre ha habido un interés por tratar de explicar el propósito de la vida y el por qué estamos aquí. La Biblia tiene mucho que enseñarnos al respecto. La palabra de Dios en Efesios 1:6 nos dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Fuimos creados para Dios, para alabarle y darle honor y darle la gloria. No fuimos creados para tener una vida de placer, de comodidad en la tierra. Escuche bien, para tener la versión más reciente del iPhone, del carro último modelo, para tener la mejor casa, el mejor departamento, andar vestidos a la moda, viajar de un lugar a otro, conocer todo el mundo, o para tener el mejor trabajo, el mejor reconocimiento, los mejores ingresos más altos. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para Dios, para la alabanza de su nombre y de su gloria. Ese fue el propósito de que Dios formó nuestra vida.
Es por eso que muchas veces quizá usted ha dicho, pero si yo fui creado para Dios, ¿por qué estoy viviendo esta vida tan pobre? ¿Por qué vivo en este barrio? ¿Por qué no fui del otro barrio más pituco? Es porque usted no fue llamado a esta tierra para ganar cosas deshonestas, para ganar grandes riquezas, grandes lujos. Usted fue creado para la gloria del Señor, para que Dios se jacte de lo que Él formó. Entonces podemos preguntarnos, ¿cuándo? Si nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, podemos preguntarnos cuándo nos desviamos del propósito. En algún momento, alguien en esta tierra ha vivido realmente para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos vivir para la alabanza de la gloria de Dios? ¿Qué es alabar? ¿Usted sabe lo que es alabar a Dios? Exaltar su nombre, glorificar su nombre, cantar alabanza, glorificarlo en todo tiempo, lo que nos predicaba el otro día el hermano cuando decía que nosotros la palabra tendríamos que predicársela a nuestros hijos y nuestros hijos a los hijos de tus hijos. Y dice la Biblia que meditaremos en la palabra de día, de noche, al acostarte, al levantarte. O sea que en todo momento tenemos que estar nosotros conectados con el Señor. Si nosotros fuimos para alabarle a Él, entonces ¿qué hacemos nosotros perdiendo el tiempo aquí en la tierra si nosotros fuimos hechura de Jehová para glorificar su nombre? Y si usted no le está alabando, entonces ¿qué está haciendo aquí en la tierra? Estamos perdiendo el tiempo, porque nosotros fuimos creados para alabanza de su nombre, para glorificar el nombre del Señor. Para poder entender cómo, cuándo y dónde el propósito de nuestra existencia se desvió, debemos remontarnos al primer hombre y a la primera mujer. ¿Quién fue el primer hombre y la primera mujer? Eva, que caminaron en esta tierra. Así que en esta hora vamos a abrir nuestra Biblia allí en el capítulo 2, del 7 al 9, como estábamos leyendo, que dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue recién ahí el hombre, un ser viviente, lo que estudiábamos el otro día, que por el soplo de Dios nosotros solamente podemos vivir. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que él había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el capítulo 2 podíamos ver que Adán y Eva estaban disfrutando de las bendiciones del huerto del Edén. Están seguramente dándole gracias a Dios por su provisión, por los alimentos, por el clima, la naturaleza y todo lo que le rodeaban a ellos en ese momento. Seguramente le daban gracias a Dios a cada momento del día por la comida. Podrían decirle algo como: Señor, gracias por las verduras, porque ellos estaban señoreados de todo lo que había en el huerto. Y yo no creo que en ese huerto hayan abrido puros árboles de manzana. Yo creo que había de todo tipo de que usted conoce hoy en día como verduras y frutas. Al caminar, ellos hablaban con Dios. El hablar con Dios es un ambiente de confianza. La consecuencia de la advertencia de Dios había llegado debido a la desobediencia del hombre. Dios le dijo una advertencia en lo que nosotros leíamos. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Que no comieran del árbol del bien y del mal, porque el día que ellos comieran de ese árbol, ellos iban a ser muertos. Así se lo dijo claramente, era una advertencia de parte de Dios hacia el hombre. La advertencia tenía una connotación negativa: si comes de este árbol morirás. Dios, como es justo y no puede mentir, cumple sus promesas. ¿Cuál fue la reacción de Adán y de Eva?
Génesis 3, 7 al 12. Ahí mismo en Génesis 3, 7 al 12. Ahí está la advertencia que Dios le dijo. 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron las hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Imagínense. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Imagínense, amados hermanos, después que ellos estaban en un paraíso terrenal, estaban en un huerto donde les decía la palabra de Dios que ellos hablaban con Dios en todo momento del día. La voz del Señor se escuchaba en el aire. Ellos tenían la bendición de comer todo lo que le daba. Ellos estaban rodeados de la presencia de Dios en ese momento, estaban guardados, estaban protegidos, tenían comida, tenían la vida, tenían salud. Y Dios creó al hombre y a la mujer con el propósito de que solamente le agradaran a Él. Con ese propósito los formó a ellos dos. En ese momento estaban ellos dos, solamente todavía no veníamos nosotros. Pero con ese propósito Dios formó a Adán y Eva para que pudiesen conversar con Él, para que pudiesen dialogar con Dios, ver sus maravillas, ser bendecidos. Con ese propósito Dios los creó. Pero lo que decíamos nosotros, leíamos recientemente en el Génesis 3, 7 hacia adelante, podíamos ver de que el hombre y que la mujer fueron los que desobedecieron a la voz de Dios. O sea que no fue Dios el que empezó a hacer la maldad sobre el hombre. ¿Quién fue? El hombre. El hombre fue el que cometió el error. Pero ¿a través de quién sería el hombre que cometió el error? De Satanás. Porque podíamos ver que la serpiente era solamente un animal, que era parte de los animales que habían en el huerto. Pero ¿quién tomó la vida de ese animal? Satanás. Adán y Eva conocían que estaban desnudos y tuvieron miedo y se escondieron de Dios. Dios en su sabiduría le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué antes te veía y ahora no? ¿Dónde te has metido? Dios le estaba dando una oportunidad a Adán de arrepentirse, de confesar su transgresión, de admitir que había desobedecido a la orden de Dios, de no comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero la respuesta de Adán fue, escuché tu voz y tuve miedo. El pecado había dado origen en ese momento. Había dado origen en los sentimientos que más nos paralizan y nos derrotan, que es el miedo. Y para ocultar su desnudez, su vergüenza, la consecuencia visible de su desobediencia de corazón, Adán y Eva cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea que solitos se acusaron de lo que habían hecho. Porque en el momento antes que cayera el pecado, decía la Biblia que ellos andaban caminando en el huerto para allá y para acá, y Dios los veía a cada instante. En cada momento Dios los veía, como ellos se paseaban, se movían, hacían lo que Dios les había dicho que hicieran. Pero en el momento cuando entró el pecado sobre ellos, ellos mismos se escondieron, ellos mismos retrocedieron. ¿No ve que de repente cuando hacemos cosas ocultas nos escondemos? ¿O no es así? Nos escondemos, queremos escondernos de la presencia de Dios muchas veces, cuando tenemos pecado oculto.
Me voy a esconder. No voy a ir al culto porque es lo primero que se nos pasa por la mente. Porque queremos esconder nuestra vergüenza. Adán y Eva sintieron vergüenza de su vestidura porque no estaban sin ropa. Sintieron vergüenza de su pecado y por eso decidieron esconderse. Pero Dios le dijo, ¿dónde estás? ¿Le habló al hombre o le habló a la mujer? Al hombre, porque Dios puso al hombre por cabeza. ¿Dónde estás? Y Adán le dijo, estoy escondido, porque escuché tu voz y tuve miedo. Queriendo decir que tuvo miedo de lo que iba a hacer Dios con ellos porque sabía que había hecho algo malo. Cuando usted va a pecar, usted sabe lo que es malo y lo que es bueno. Y en ese momento, después quizás que usted peca, recién ahí se pega en la cabeza y dice, oh, la embarré. Y se aleja de la presencia de Dios. Así somos nosotros. Adán y Eva querían ocultar su transgresión, querían taparla y creyeron que podrían hacerlo a su manera. Ellos querían tapar el pecado que ellos habían hecho. ¿Y cómo lo querían tapar? Con hojas de higuera. Imagínense la inteligencia del hombre. Según ellos, cosiéndose una hoja de higuera, ellos iban a tapar el pecado. Dios no lo iba a ver, pero Dios lo ve igual, porque Dios todo lo ve, todo lo escucha, todo lo oye. A Dios no lo podemos hacer, como se dice, tonto. Yo puedo hacer tonto a mi hermano, puedo hacer tonto a mi hermano aquí en la iglesia, puedo hacer tonto a mi esposo en la casa, pero a Dios no. De Dios yo no me puedo esconder. Entonces estos magníficos hombres, mujeres, se les ocurrió coserse hojas de higuera para esconder su pecado. Pero aún así Dios le preguntó igual nomás. Ellos crearon su propia manera de cubrir su pecado. Pensaron que al hacerlo así, todo quedaría igual que antes. Ve que no sabían pensar, ve que el hombre no sabe pensar. Y que Dios, al ver que estaban intentando ocultar su condición, los perdonaría y le daría una nueva oportunidad para obedecer. Pero ya es tarde. La consecuencia del pecado ya era visible. La muerte espiritual, la relación del hombre con Dios ya había cambiado. Ya no podían acercarse a Él como lo hacían antes. Ya tenían que estar cubiertos. Lo que antes no era pecado, la desnudez, ahora se había convertido en un símbolo de su desobediencia. O sea que tuvieron inmediatamente que pagar las consecuencias de su pecado. Cuando nosotros pecamos, hay pecados más grandes y hay pecados más pequeños, pero son todos pecados iguales delante de Dios. Hay algunos que son imperdonables, que Dios no perdona, que es uno. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios no perdona. Pero en el momento, amados, nosotros pecamos, automáticamente viene una muerte espiritual sobre nosotros. Vino una muerte, vino una separación entre Dios y los hombres. Adán y Eva estaban con Dios en todo momento. Lo podíamos leer, estaban dentro del huerto. La voz del Señor se escuchaba, la orden del día. Estaban con ellos. Pero en el momento cuando ellos entraron en el pecado, algo pasó. Algo los apartó, algo los dividió, algo los escondió. Gloria a Dios para siempre. Dios en su misericordia les habla y les explica las consecuencias de su desobediencia. Todo pecado y toda desobediencia tiene su consecuencia. Quizás no va a ser hoy, puede ser mañana, puede ser en unos meses más. Todo pecado tiene su consecuencia de su desobediencia. Les dice que desde ahora en adelante van a sudar para comer. Les va a costar el trabajo. Lo que antes tenían ellos en sus manos, ahora ellos iban a tener que sudar
¿Cuántos hombres dicen amén? ¿O no trabajan? Todos mis hermanos hombres que salen a trabajar por la mañana saben lo que es ganarse el sudor, con el sudor de su frente el pan, ¿o no? Dios en su misericordia les habla y les explica las consecuencias de su desobediencia. Les dice que ahora en adelante van a sudar para comer. Les va a costar el trabajo. Lo que antes hacían y les causaba placer. Miren lo que ellos se gozaban al poder estar en la viña del Señor ahí. Trabajar la tierra ya no sería tan fácil. Les produciría espinos y cardos. Y tendrían que sufrir para poder comer. Ahora los hijos nacerían con dolor y la relación entre el hombre y su mujer sufriría las consecuencias. Los hijos nacerían con dolor. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Cuántas aman a Eva? La relación entre el hombre y su mujer sufriría las consecuencias, ¿ve? El hombre tuvo que pagar una consecuencia y la mujer tuvo que pagar otra consecuencia. ¿Cuál de las dos será más terrible? Yo voto por la de la mujer. Dos son iguales. Las dos tienen sus consecuencias. Las dos son difíciles. Pero a cada uno Dios le dio un papel que por desobediente los tuvo que pasar. ¿Ve? ¿Ve que desde el principio de la creación nosotros somos desobedientes? Y por eso nos pasa lo que nos tiene que pasar. Por nuestra desobediencia. Si usted está viviendo un proceso, yo no vivo con usted, yo no conozco cómo vive usted en su casa. Yo no conozco qué hace la hermana Isabel en su casa. Pero si la hermana ha desobedecido a Dios, tendrá que vivir una consecuencia. Y que después le echamos la culpa a Dios. Porque nos que ve que Adán y Eva se escondieron, nosotros también queremos escondernos. Tapar lo malo que hicimos, no si yo no fui, nos escudamos. No si yo no tuve la culpa. Como si todo eso fuera... Dios le dice, esas hojas no los pueden cubrir delante de mí. Eso le dice el Señor a Adán. No es a su manera que pueden cubrir las consecuencias de su pecado. Yo pongo las reglas, así que Dios sacrifica el primer animal para cubrir la desnudez y la consecuencia del pecado. La primera muerte toma lugar en el huerto del Edén. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios cubre su pecado, derrama la sangre de un animal inocente y sus pieles cubre la desnudez de Adán y Eva. A pesar de que estos hombres intentaron ocultar el pecado, no lo podían hacer. Porque Dios que le dijo que a través de eso, la forma que ellos estaban haciendo no era lo correcto. Y de que no era la forma de ellos, era la forma de Dios, porque Él era el que ponía las reglas. ¿Quién es el que pone las reglas dentro de nuestro hogar y de la iglesia? Dios es el que manda aquí. En mi casa, ¿quién es el que manda? Dios. ¿En su casa quién manda? ¿Seguro? Hermano Juanito, ¿quién manda en su casa? Mi hermano Eduardo, Dios. Pastor Elías, ¿quién manda en su casa? Mi hermano Claudio. ¿Seguro? Que Dios nos ayude. Dios ha establecido, como decía el hermano Eduardo el otro día, una ordenanza en el hogar. Y aunque a las mujeres no nos... El hombre está sobre la mujer. Dios, el hombre, la mujer y los hijos. Aunque a las hermanas no les guste, ¿cuántas hermanas dicen amén? Ni un amén.
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios cubre su pecado, derrama la sangre de un animal inocente y su la de Adán y de Eva. Esas hojas que estaban delante de Dios, Dios le dice que esas hojas no lo iban a cubrir delante de él. No es a su manera, sino que ellos tenían que enfrentar las consecuencias de su pecado porque era Dios el que ponía las reglas. Y para poder descubrir, entre comillas, cubrir su desnudez, tenía la manera de Dios, no a la manera de ellos. Nosotros venimos llenos de pecado y con la falda hasta el suelo que yo quiero cubrir mi pecado. Con la corbata que los hermanos andan aquí, pero yo los veo, parece que se andan ahorcando aquí el cuello. Quieren esconder el pecado. Pero Dios dice, no es de esa manera. Voy a echarle la culpa al hermano Eduardo. No es de esa manera, hermano. No se apriete tanto la corbata. Es de la manera de Dios. ¿Y Dios qué fue lo que tuvo que hacer por el hombre y por la mujer, por su desobediencia? Tuvo que cubrir el pecado. ¿Cómo? Con la muerte del primer animal. Recuerde que leíamos que Dios tuvo que hacerle túnicas, porque las hojas no le iban a servir. Le tuvo que hacer túnicas de pieles. ¿Y por qué le haría túnicas de pieles? Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento, para poder cubrir el pecado, había que derramar la sangre de un animal bueno, perfecto. Y Dios en ese momento tuvo que hacer morir un animal, derramar la sangre para la expiación de ese pecado, y con las pieles de ese animal le hizo las túnicas a Adán y Eva. De esa forma se podría cubrir el pecado. Con el cuero del animal sacrificado. De esa forma. No era un intento religioso de Adán y Eva. No eran sus ideas de cómo poder agradar a Dios. Era Dios mismo el que había hablado y había estipulado que la desobediencia traería consigo la muerte. En los libros de Romanos 6:23, Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el libro de Hebreos dice, Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea que no hay perdón de pecados. Es por eso que se toma la costumbre, porque obviamente esto fue el principio de la creación, lo que Dios hizo, y después vinieron todos los ancestros, las generaciones hacia abajo, y todos tenían que hacer la regla que Dios puso. El pueblo hebreo de Moisés también tenía que hacerlo. Obviamente desde ahí ya había pasado un periodo de tiempo grande, porque la humanidad ya estaba toda creada, pero todos en el Antiguo Testamento, los hombres, mujeres, tenían que presentarse ante un sacerdote una vez al año con un animal perfecto para que ese animal les expiara sus pecados. La sangre pudiera expiar su pecado y obviamente ellos ya no se cubrían con las pieles, porque en esos tiempos ya empezaron a ver las túnicas. Gloria a Dios para siempre. No hubo una muerte física para Adán y para Eva en ese momento. Sin embargo, hubo una muerte espiritual. Llegó a Adán y de Eva. A través de ellos, una nueva realidad, la muerte. Lo voy a leer otra vez, a ver, para que usted esté atento. No hubo una muerte física para Adán y para Eva en ese momento. Sin embargo, hubo una muerte espiritual, o sea que algo se murió, algo ya no resucitó en ese momento. ¿Y qué se murió? La presencia de Dios con el hombre. La conexión de Dios entre el hombre y Dios se murió, se separó.
Lo que Dios había creado con tanto amor y tanta delicadeza, en ese momento se había roto, se había quebrado todo. Después de que el hombre fue creado para la gloria de Dios, en ese momento había entrado la muerte espiritual. Llegó una maldición a la vida de Adán y de Eva, y a través de ellos, a todos nosotros que estamos aquí en esta hora, nos llegó un día la muerte. Y no estoy hablando de la muerte física, sino de nuestra muerte espiritual. Un día cuando pecamos estábamos muertos, ¿o no? Estábamos muertos nosotros. Y si el día de hoy nosotros seguimos pecando, seguimos estando muertos. No hemos conocido la vida verdadera. Y la vida verdadera, ¿quién la trae? Cristo. Porque a través de la muerte de Jesús nosotros pudimos encontrar la expiación de nuestro pecado. Nosotros a través de Jesucristo pudimos encontrar lo que encontró Adán y Eva con esas túnicas de pieles. El cubrir el pecado. A través de la sangre de Cristo nosotros cubrimos nuestro pecado, que era aberrante ante el ojo de Dios. Que hacía que nos separara la presencia de Dios con el hombre. Fue el que nos volvió a juntar. Y con todas las cosas necesarias para su sustento. Pero Adán y Eva, por su desobediencia, prefirieron escuchar la voz del enemigo, ¿cuántos dicen amén? Y perder todos los beneficios y bendiciones de Dios. ¿Ve que usted de repente por prestarle oreja al enemigo usted pierde la bendición? Muchas veces andamos con el enemigo aquí en nuestra mente. Él no está dentro suyo, pero él lo rodea. Él lo rodea a usted y empieza a meterle cosas en su mente, en su cabeza. Hace esto, no vayas al culto, aléjate, engaña a tu esposo, engaña a tu esposa, anda para allá, anda para acá, y lo aleja de la presencia de Dios. Y usted, sí. Y después queremos cubrir el pecado. Como le decía yo, con la corbata apretadita en el cuello queremos cubrir, y con la falda. Pero Dios dice, no es de esa manera, es a mi manera, es a mis reglas, porque las reglas las pongo yo, no yo. Dios pone las reglas en nuestra vida. Y si nosotros, más encima, hemos decidido creer en su nombre, hemos decidido bautizarnos un día, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, y se para del agua y está mirando para atrás otra vez. Así somos nosotros, de desobedientes, porfiados, duros de cabeza. A pesar de que Dios nos está diciendo y nos está advirtiendo que por pecar nosotros vamos a tener que vivir una consecuencia, vamos a tener que vivir quizá un castigo de parte de Dios, quizás fuerte, quizás más o menos, no lo sé. A pesar de todo eso, de esa advertencia, lo hacemos igual. Porque Adán y Eva, a pesar de que Dios le había advertido que no lo hicieran, lo hicieron igual. Por prestarle oído a Satanás. Cuando Satanás le venga a susurrar en su oído que usted no sirve, de que usted no vale nada, de que usted vaya a pecar, usted repréndalo en el nombre de Jesús y dile, no, diablo cochino, yo hoy día me voy al culto. Y aunque quizás no soy perfecto, voy a tomar todas mis imperfecciones y voy a ir a alabar el nombre del Señor. Porque yo he nacido para alabar al Cordero. ¿Cuántos dan palma de alabanza al Señor? Dios en su misericordia los saca del jardín. No los puede dejar allí. Porque ahora sabían que hay un árbol que es el árbol de la vida. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que nos alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y beba para siempre. Dios no lo está castigando para sacarlo de ese paraíso, lo está protegiendo de tener que vivir eternamente y para siempre con las consecuencias del pecado.
Les está dando la oportunidad de poder tener una vida más corta sobre la tierra. Les está dando una promesa de un Salvador que les restaurará el camino a Él, conociendo como el protoevangelio dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Las consecuencias que tuvieron que vivir, que fueron expulsados del huerto, expulsados del paraíso. Y dice lo que leíamos recién, que Dios le hizo un favor, porque si los dejaba ahí, eternamente ellos iban a tener que pagar las consecuencias de su pecado. Pero Dios vio la otra opción también, que si los sacaba, ellos tenían que solitos arreglárselas por sí solos, pero un día le ibas a enviar un Salvador. Y quizás sus días iban a ser más cortos, iban a tener que vivir cierta cantidad de años, porque al principio no era así. El hombre y la mujer no nació para morir, ¿sabe usted eso? El hombre y la mujer nacimos para alabanza de Dios. Y si a nosotros alabábamos a Dios, ¿cuándo íbamos a morir? Nunca. Dios no creó la muerte. La muerte cayó producto del pecado. Ahí vino la muerte. Por eso Dios le dio esa opción a Adán y Eva de mejor sacarlos y que ellos solitos se la arreglaran, pero que un día ellos iban a ser consolados, iban a ser justificados cuando viniera Cristo. Aunque ellos ya no estuvieran en la tierra, iban a ser justificados igual. Dios no los castigó al sacarlos del paraíso, le hizo un favor. Porque si no iban a tener que vivir eternamente sometiéndose a lo que Dios le dijera. Y Dios le estaba haciendo una promesa que iba a enviar un Salvador. Y ese Salvador fue Jesucristo. El que alabamos y bendecimos nosotros. El que restauraría el camino al Dios. Y dice que Dios le dio una orden después, que sacó a Adán y Eva del huerto. Le dijo al hombre que tú vas a tener que hacer esto y esto, trabajar con el sudor de tu frente, ganarte el pan. A la mujer traerás a tus hijos con dolor. Y como la serpiente también tuvo culpa, también recibió su pago. Pero Dios no le estaba hablando a la serpiente, a la culebrita que estaba ahí. También tuvo que vivir una consecuencia, que se tuvo que arrastrar el animal, porque él tenía pies y manos antes como los cocodrilos, así era más o menos. Y se tuvo que arrastrar, vivió su consecuencia. Y después Dios le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahí Dios no le estaba hablando a la culebra, le estaba hablando a Satanás, que iba a poner enemistad entre él y la mujer. ¿Ve que su oración es poderosa? Se dice que la oración de una mujer es especial ante los ojos de Dios. Su oración, mujer, tiene mucho poder sobre el enemigo, porque Dios lo dijo. Pondré enemistad entre tú, le dijo a Satanás, y la mujer. Tú le herirás a ella, pero ella te herirá en la cabeza. ¿No ve que la Biblia dice que Satanás está bajo la planta de dónde? Está bajo la planta de sus pies. Y aunque él trate de morderla, trate de morderlo, no va a poder. Porque lo está diciendo la Biblia. Lo dijo Dios. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Usted sabe lo que es el calcañar? ¿Se imagina lo que es el calcañar? El calcañar es un huesito que se encuentra en el pie, que se conoce como talón. Ese es el calcañar. En su talón. El enemigo va a querer devorarle su calcañar, su caminar, su evangelio, su perseverancia. ¿No ves que usted con sus pies va a alabar a Dios todos los domingos y todos los miércoles? Con sus pies usted sale a la iglesia.
Con su usted brinca para el Señor. ¿Qué le estaba diciendo Dios a la mujer a través de esto? Que el enemigo iba a tratar de meterse en su camino para no dejarla caminar, para no dejarla avanzar. Iba a tratar de herirla de una y otra forma, pero dice que ella le herirá sobre su cabeza. Usted tiene a su enemigo sobre la planta de sus pies. ¿Cuántas mujeres dicen gloria a Dios? Sin embargo, el hombre ama esta vida, nos aferramos a esta vida, nosotros, nuestra vida terrenal, y no queremos dejarla, a pesar de las dificultades, de los problemas, las enfermedades. No queremos soltarlo de esta vida. Queremos vivir y disfrutar y comer y beber y casarnos, amar, viajar y hacer miles de cosas. Mientras vivimos nos proyectamos. Yo voy a hacer esto otro, en 2 años más voy a estudiar, en 2 años más voy a trabajar, en 5 años más voy a tener una casa lujosa así grande. Nos proyectamos siempre. Cuando nosotros, a través de la Biblia, todos los días que venimos al culto, venimos con la conciencia de que si nosotros venimos es por la misericordia de Dios solamente. Puede que estés pensando en ese momento en tu vida religiosa. Estamos desaprovechando el propósito por el cual estamos aquí. Estamos fracasando al no darle a nuestro Dios la alabanza de la gloria de su nombre. Usted vino a esta tierra para alabar a Dios, acuérdese. Con el propósito que nosotros salimos del vientre es para alabar el nombre de Dios. Por lo tanto, no se ame, no se idolatre en su vida terrenal. Obviamente no es malo de que usted progrese, pero en todo progreso vaya poniendo a Dios primero. Dios primero, Dios segundo, Dios tercero. Y cuando usted pone a Dios primero, se nota la bendición de Dios en su hogar, en su familia, en su vida. Por eso usted tiene que darle la importancia a Dios. Después viene su esposo. No quiere decir que usted trate mal a su esposo. Usted atiéndalo como si estuviera Dios en él. Aunque ese hombre la haga rabiar, aunque ese hombre le haga doler el corazón muchas veces, atiéndalo como si estuviera Dios presente. Puede que en este momento esté pensando en su vida religiosa. Puede que digas que asistes a la iglesia todos los domingos o incluso los miércoles y que asistes a un grupo de oración, que eres intercesor, que vas al punto de prédica. Pero no estás haciendo lo que la Biblia nos dice que hagamos. Dios no te está llamando a tener una religión. Te está llamando a tener una relación personal con Él, a estar en paz con Dios Padre, por medio del único mediador que fue Jesucristo. 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, al cual se le dio a sí mismo por rescate por todos nosotros. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén en esta hora. Denles aplauso al Señor. Jesucristo vino a la tierra como el sacrificio perfecto. Porque solamente alguien perfecto, sin pecado, podía pagar nuestro lugar. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a los hombres la justificación de la vida. ¿Y quién fue ese uno que vino?
Cristo. Entonces por eso tenemos que alabar a Dios, bendecir el nombre de Cristo, porque Él nos pagó nuestro pecado. Él vino a dar algo que no tenía por qué haberlo hecho. Vino a hacer algo que no tenía nada que ver. Si el que peca eres tú y soy yo. Nosotros somos los que corrimos nuestros pies hacia el mal. Y tuvo que venir Cristo a pagar la consecuencia por nosotros. ¿Qué tenía Él que ver? Pero como dice una alabanza, a Él no lo mataron, Él se entregó. Se entregó, Él dio todo, dejó todo. Así que hay una invitación para todos nosotros en el Calvario. La invitación es acercarnos a la cruz de Cristo, confesar nuestro pecado y pedir que nos cubra con su sangre y que nos dé una nueva vida. La invitación es a arrepentirnos y a buscar la reconciliación. La invitación a renunciar a nuestra vida vieja y a nuestra idea de cubrir nuestro pecado. La invitación a derramar nuestro corazón delante de Dios. La invitación para aceptar la oferta que Jesús nos hace en Mateo 10, 28 al 30, cuando dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y después agrega: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Cuántos le dan ese aplauso a Jesús de Nazaret? Por eso nosotros tenemos que estar aquí, en pie, adorando a Dios. Porque aunque no valíamos nada, aunque el enemigo diga: tú no vales nada, tú eres aquí, eres allá, usted dígale: yo he nacido para alabar al Cordero. Yo he nacido para bendecir a Dios, para glorificar a Dios con mi vida, con mi familia. Y el diablo te va a decir: ¿qué familia si tú vas sola? Dígale: yo y mi casa serviré a Jehová. Y la Biblia me dice que tú estás bajo la planta de mis pies. Su oración tiene poder, mujer. Su oración tiene poder, hombre, padre de familia, sacerdote del hogar. Dios primero le va a pedir cuentas al hombre por su hogar. Porque el que sujeta a la familia es el hombre. Y la oración de la mujer es poderosa. Porque Dios puso una enemistad entre el enemigo y la mujer. Entre Satanás y la mujer hay una enemistad. ¿Y usted a quién cree que Dios va a cubrir? A la mujer. Por eso su oración tiene poder. El pecado, amados hermanos, por definición, es la acción contraria a la ley de Dios. Y la ley de Dios fue que el hombre y la mujer nacieran para alabar a Dios. Pero el hombre hizo todo lo contrario. Y producto de eso vino la muerte, que es la separación, y es equivalente a la lejanía y la ausencia de Dios. Mira, amados hermanos, lo que el pecado le produce a usted. Lo que nos produce el pecado a nosotros es la separación de Dios. No creo que usted se quiera alejar del Señor. Si usted se aleja de Dios, querido hermano que está aquí, usted no es nada. Usted, como dice la Biblia, es un miserable desnudo. No es nada lejos de la presencia de Dios. Usted no es nada. Cuando tú te alejas, tu familia es presa fácil para el enemigo. Tu mujer, tus hijos son presa fácil. Se salió el hombre, queda sin cobertura el hogar. Se salió el sacerdote, no está el sacerdote representando el hogar. ¿Cómo queda esa familia? Desalojada, sola. Pero como Dios es tan bueno, que envió a su Hijo para pagar nuestro pecado, para cubrirlo nosotros. Por eso es que Dios permitió el sacrificio de los animales, porque a través de su sangre y sus pieles cubría la desnudez de Adán y Eva.
Y nosotros, amados hermanos, no fuimos creados para el mal, porque Dios no creó el mal. Dios solamente creó el bien. El mal vino cuando cayó el pecado en el Edén. Cuando Satanás metió, como se dice, la cola, ahí entró el mal. Y finalmente, respondiendo a la pregunta, ¿en algún momento alguien aquí en la tierra realmente está para la alabanza de la gloria de Dios? ¿Usted realmente reconoce y piensa y dice, yo voy a nacer, yo mientras esté aquí en la tierra voy a alabar a Dios? ¿Será ese su pensamiento? ¿Que mientras usted esté aquí con vida y con salud va a alabar a Dios? ¿Va a bendecir su nombre? Porque nosotros para eso fuimos llamados. Si su respuesta es sí, su nombre es Jesucristo. A Él usted tiene que amar todos los días y bendecir su nombre. Y por Él tiene que levantarse, por Él tiene que congregarse, por Él tiene que venir al culto, por Él tiene que seguir levantándose a las 3, 4, 5, 6 de la mañana a orar. Aunque su viejito usted no lo vea, usted siga orando. Aunque a sus hijos usted no los vea, usted siga orando, intercediendo a la presencia de Dios. Aunque usted no vea nada, usted siga alabando a Dios, porque usted va a decir, yo he nacido para alabar al Cordero y me voy a levantar y te voy a destruir, Satanás. Mi familia está en las manos de Cristo. Porque Jesucristo en Filipenses 2:6 dice que Él se entregó por nosotros, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios. Jesucristo venía con todo el poder de Dios y Él era el Hijo de Dios. Pero Él no se creyó, yo soy el Hijo de Dios. No, Él se hizo forma de siervo. ¿Y qué es lo que era un siervo? Un criado, el empleado del hogar. Y Él se hizo forma de siervo, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose desobediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Denles aplausos de la alabanza a Cristo. Jesucristo vino a este mundo para que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Ahora usted ya conoce cuál es su propósito. ¿Cuál es el propósito de que usted esté aquí? A alabar a Dios. Ese es el propósito. No hay más. Jesucristo vino a este mundo para que nosotros pudiésemos cumplir ese propósito por el cual estamos en esta tierra. A Dios y darle la gloria a su nombre. Solo cuando aceptamos nosotros a Jesucristo como Señor y Salvador, podremos vivir una vida con sentido y con propósito. Porque nuestra vida sin Dios, sin Jesús, no es una vida vacía. Somos como la olla que solamente suena cuando usted le pega a la olla, pero adentro no hay nada. Hay un espacio, hay un hueco, hay un vacío. Y el hombre hoy en día quiere llenar ese vacío con el trabajo, con la ganancia, con los lujos, con vestirse con la ropa mejor de marca, la más cara. Con eso quiere llenar el vacío, pero se da cuenta que entre más se llena, más vacío está por dentro. Porque el único que puede llenar el vacío del corazón es Jesucristo. El único que puede llenar el vacío del hombre y de la mujer se llama Jesús de Nazaret. Y cuando usted lo invita a su casa es llena de su presencia. Y esas casas me puedo imaginar yo que no está la presencia de Dios. Se sentirá ese vacío. Usted a lo mejor ha ido a una casa donde no hay un hijo de Dios. Se siente una asolación.
se siente algo no bueno. No es que la casa esté embrujada ni nada de eso, sino que no se siente la presencia del Señor, esa brisa linda, esa brisa rica que dan ganas de estar en el hogar. A veces el hogar está tan vacío que la misma mujer quiere estar dentro del hogar, se lo lleva afuera hablando con la vecina. Pero cuando está Cristo, ese hogar es lleno. Aunque no tenga los mejores lujos, su hogar se va a sentir hermosa. Usted va a estar cocinando distinta, mujer. Va a estar cocinando, el hombre va a andar trabajando diferente. Va a andar sonriendo en su trabajo. Va a andar con sus colegas hablando de una forma distinta, renovado. Ya no va a necesitar la grosería ni los vicios para pasarlo bien con su colega, para conversar de un tema. No va a necesitar ninguna basura de aquí abajo. Porque la presencia de Dios marca la diferencia en todo lugar. Por eso nosotros fuimos creados para la alabanza de Dios. Y su pecado lo cubrió Jesús de Nazaret. Alguien que no tenía nada que ver. Por eso, amados hermanos, estoy terminando ya el mensaje. Usted, amados hermanos, mientras tenga vida, aprovéchela. ¿Y cómo nosotros la aprovechamos? Sirviendo a Dios de verdad. Congregándonos en un lugar, echando raíces en un lugar para que su plantita, que es usted, pueda crecer, crecer y crecer y dar frutos dignos de arrepentimiento, dice la Biblia. Tenemos nosotros que alabar a Dios si nosotros nacimos para eso. Que el Señor le pueda bendecir. Póngase en pie. Póngase en pie. Y si usted quiere alabar a Dios ahí en su silla, alabe a Dios. Dígale, gracias, Señor. Dios mío, ayúdame a adorarte. Converse con Dios. Le invito a que pueda cerrar su ojito y conversar con Él. Ahora, si usted tiene la necesidad, puede pasar al altar del Señor. Puede pasar al altar, la invitación está para que usted pueda pasar aquí, arrodillarse, postrarse y decirle, Señor, te necesito. Señor, te he fallado. Así como le dijo a Adán, Señor, tuve miedo y por eso me escondí. Usted pueda decirle, Señor, tuve miedo, por eso me alejé, por eso ya no quiero más contigo, ya no quiero más con la iglesia, porque pequé, Dios mío. Es bueno reconocer muchas veces nuestra falta, porque Dios se agrada de cuando nosotros nos reconocemos. Ninguno de nosotros es